noches a todos ustedes, gracias por sintonizar ASTL.tv. Bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. Como todos los miércoles de 8 a 9 estamos presentando un tema de interés para los que nos hacen el favor de sintonizarnos. En esta ocasión tocaremos el tema de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, que se refiere a básicamente un tema central que es la gerencia de proyectos. En las obras, como todos sabemos, pues hay innumerables actividades las cuales deben ser coordinadas adecuadamente, y de eso nos estará hablando el ingeniero Francisco Islas Vázquez del Mercado. Mi estimado Francisco, buenas noches, bienvenido. Él es ingeniero civil por la Universidad Anáhuac, con maestría en Administración de la Construcción en la Universidad Ibero, diplomado por el IPADE en Administración de Obras Públicas y por el INAM en Historia de México e Historia del Arte. También es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y la Sorbona de París. Ha sido profesor de la UNAM, del Centro de Actuación Profesional e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y actualmente catedrático y coordinador de Ingeniería en la Universidad Anáhuac. Ha sido ya desde el punto de vista profesional ingeniero de control de obras y costos para DINFRA en obras de túneles de desvío de la presa El Comedero, en algunas otras obras como los ejes viales, y también como asesor técnico de proyectos de exploración petrolera y fundador de la empresa Corporación de Arquitectura y Urbanismo. Ha sido asesor de diferentes empresas bancarias como Banamex, Serfín y algunas otras empresas como Modelo y Naine, entre otros. Es director responsable de obra y perito en diversos estados. De manera que también es un activista y muy participativo en todas las actividades gremiales, que de eso también hablaremos un poquito al rato, mi estimado Francisco. Ha participado en diversos organismos, sociedades técnicas como el Colegio de Ingenieros Civiles, que ya mencionamos, como la Asociación Mexicana de Directores Responsables y Corresponsables, la Asociación Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, el CASEI, Ceneval, también en lo que dependencias como CEDUBI, participa en la alianza FIDEM y actualmente es presidente del Consejo Técnico del 11. Pues nos invitaste, mi estimado Francisco, a tu toma de protesta. Nos vas a invitar ahora, ¿verdad?, para el día 10, próximo día 10, que será ya el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Administradores. Tú ya de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores nos darás ya los detalles. Ahora, ¿cómo nace la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Tu programa de trabajo? ¿Nos podrías platicar un poco al respecto, Francisco? Sí, cómo no. Mira, la sociedad, después de los sismos del 85, se vio la necesidad y la inquietud de un grupo de ingenieros de enfocarse mucho al cuidado de las obras, y en el 87, en 1987, se funda la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores. El objetivo principal es, como te digo, es cuidar desde el pensamiento de la obra, desde que el inversionista, el dueño, ya sea secretaría o particular, tiene la necesidad o la idea de desarrollar un proyecto, tienen que ver todos los aspectos, desde ese hasta que se eche en marcha, se pone en marcha, se echa a andar el proyecto, y luego se dé el seguimiento, la conservación y mantenimiento. Los objetivos principales de la sociedad son esas. Inició como ingenieros administradores, continúa como ingenieros administradores, y estamos abriendo el panorama para cualquier tipo de ingeniería. Tú sabes que en las obras intervienen muchos tipos de ingeniería, infinidad de tipos de ingenierías, pero no solamente ingeniería, sino también hay arquitectos que intervienen en obras de infraestructura, en obras normales, obras de edificación, que también son administradores de obra. Y hay administradores que también hacen ingeniería. Sí. Y hay otras actividades, otras profesiones que también intervienen en los proyectos, en los programas, tanto gubernamentales como privados. Entonces es muy importante que participen todos. Precisamente el próximo miércoles 10 a las 8 de la mañana en el Colegio de Ingenieros
es este desayuno, donde allá hablaremos un poco sobre el programa para los próximos 2 años, entre otras actividades que se crearon con los anteriores presidentes, fue la especialidad en administración de proyectos de infraestructura, que tiene reconocimiento por la Secretaría de Educación Pública, tiene REBOE, y que un punto principal que estamos viendo ya dentro de la sociedad y queremos integrar o involucrar al CAPIT del Colegio de Ingeniería y a la Universidad de Anáhuac, para que de alguna manera podamos hacer esta especialidad, que es una especialidad bastante completa, 360 créditos reconocidos, poder hacer 3 niveles, diplomado, especialidad y maestría, transformarla y con el apoyo de la Universidad de Anáhuac, el CAPIT del Colegio de Ingenieros, desarrollarla por la sociedad. Muy interesante, porque precisamente en 1985 fue un parteaguas en muchos aspectos, a nivel, aunque digamos que los daños y la gran catástrofe fue en el Valle de México, pero esto dio como resultado de ser un parteaguas para muchas actividades de tipo profesional. Me comentas que la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores se fundó en el 1987, ¿verdad? Así es. 2 años después, coincidentemente con el nuevo reglamento de construcciones del Distrito Federal. Entonces, como que hay un paralelismo en ese sentido, ¿verdad? Y probablemente el hecho de que este sismo haya, causado tantos daños, tanto en lo material como en medidas económicas, pues ahí movió la conciencia de quienes participamos en las obras para tener cada vez obras de mayor calidad. Y mira, seguramente a ti como a mí, desde la escuela, desde la universidad, sí, cuando hablábamos de construcción, sí, y hacíamos cálculos de concreto o de acero o combinado, siempre con los factores que metemos, decíamos, esto no se cae por nada. Vino el 85, nos dimos cuenta que sí se caen las construcciones. Entonces, claro, este paralelismo, que tú hablas, el reglamento de construcciones que apareció en el 87 y esta sociedad que aparece en el 87, de alguna manera como que toman este problema que vimos, dijimos, bueno, ¿dónde está el problema? En la construcción, en la supervisión, en los materiales, en los proyectos, en la falta de proyectos, en la normatividad. En la normatividad. Vimos todos los aspectos y yo creo que desde ahí nació la intención de la sociedad el concepto de tomar este concepto de ingenieros administradores, que es importantísimo. O sea, no claro, se puede hacer ningún proyecto sin administración. Definitivo. Entonces, puedes tener el concepto técnico, los conocimientos técnicos, los especialistas en todas tus obras, pero tienes que tener el concepto muy claro de administración, de cuándo, cómo y qué debe ser cada uno. Sí, en ese sentido tendríamos que pensar en la administración de recursos materiales, en el recurso tiempo, que también es uno de los recursos que entran en juego en una obra, muy importante, los recursos materiales, los recursos humanos, todo eso lo que interviene, ¿no?, en la logística de una obra. Cuando hablamos de administración de proyectos, y después pasamos a gerencia de proyectos, yo muchas veces cuando doy clases y damos clases de administración de la construcción, y muchas universidades la dan, les comento a mis alumnos, puedes preguntar sobre administración, y ahora con tus aparatitos mágicos le picas administración, te aparecen ahí millones de conceptos de administración, y si llegas a una biblioteca tradicional, te aparecen miles de libros de administración. Les comento, aquí no vamos a inventar nada de administración, es simplemente tomar las experiencias y ver cómo acomodarlas. Y en el caso de proyectos de construcción, y cualquier tipo de proyecto, aplicamos administración, y luego la gerencia de proyectos, como que se amplía un poco más para tomar esta base como administración y tomar. Tú acabas de decir el aspecto humano. Hace un rato platicaba con un ingeniero y coincidíamos. Administración de proyectos, muy bien, pero la administración del aspecto social es importantísimo. Claro. Cualquier obra tiene que tomar un aspecto muy importante en el aspecto social. Tenemos el desarrollo de carreteras, el propio aeropuerto, cualquiera, que necesariamente tienes que tener el aspecto de administración social para poder tener un camino más o menos adecuado para poder seguir con las cuestiones técnicas. Sí, definitivamente. Y es en el sentido que la administración, pues ahora sí que garantizaría el tiempo y el costo y la calidad, ¿no? Así es. Que es lo que se buscaría. Sí, de hecho, no sé cómo estén pasando las láminas, pero en alguna pusimos un banquito ahí con los 3 pies,
que siempre cuando hablamos de proyectos decimos tiempo, costo y calidad. Ujú. Y luego en lugar de tiempo, costo y calidad empezamos a rotar, decimos calidad, tiempo y costo. Claro. ¿Y cuál es el problema que tenemos muchas veces, desafortunadamente en México, en muchos países, pero en México es el que nos interesa? Cuando hablamos de calidad, tiempo y costo tiene que estar equilibrado para que el banquito crezca o esté totalmente equilibrado. Pero viene la administración, viene el gobierno, vienen inquietudes, vienen presiones, vienen necesidades de resolver algo. Entonces, bueno, recórtale al tiempo porque tiene que inaugurarse tal fecha. Entonces a ese banquito le cortas un poquito al tiempo. Y yo digo, bueno, pero no hay presupuesto suficiente. Bueno, pues a la pata del presupuesto, cótale. Y va Entonces, la calidad ¿y la para calidad abajo? qué pasó? Pues Entonces, tiene que bajar, lo ¿no? que hemos insistido mucho es, tenemos que enfocarnos en la calidad. Ujú. Y en base a la calidad, tenemos que mantener tiempo y costo, lo que necesite de tiempo y costo para cumplir con esa calidad. Sí. Muchas veces he comentado, hay obras en el mundo, y creo que en alguna ocasión lo manifesté, que la ves y ahí está la obra. Sí. Pasan cientos o miles de años y sigues viendo la obra, y no te interesa tanto cuánto se tardó en construir y cuánto costó. Pero la calidad se logró y ahí está. Así es. Es lo que tenemos que volver. Y esta calidad la estamos buscando en la sociedad, en el Colegio de Ingenieros, en la Universidad Anáhuac, en las demás sociedades. Se está buscando calidad. Queremos otra vez volver. El punto de partida debe ser la calidad. Claro. Tiempo y costo deben ir paralelos, pero no debe sacrificar la calidad en torno al tiempo o al costo. Definitivo, eso es lo ideal, pero que en la práctica a veces no se puede cumplir Sí. cabalmente, y es ahí cuando tenemos obras que al rato, en cierto tiempo, empiezan a fallar, y tenemos ejemplos muy claros y muy cercanos de lo que sucede, ¿no es así? Así es, sí. Desafortunadamente hay obras que cuando uno las ve, o sea, yo me acuerdo cuando iba a estudiar ingeniería, Ujú. que todo el mundo decía, yo me lo creí, que en México había de la mejor ingeniería en el mundo, Ujú. por su orografía, por su tipo de Suelos y suelo, todo. por todo, era de la mejor ingeniería, y me lo creí, y lo sigo creyendo. Ujú. El problema es que tenemos que mostrarlo. Claro, O sea, no basta con decir somos muy buenos ingenieros, Ujú. tenemos que mostrarlo las obras que hacemos, así es. las carreteras que hacemos, se tiene que ver ahí la calidad. Los resultados son los que hablan por Las sí mismos. presas, los edificios, todos los proyectos. Las líneas del metro. Las líneas del metro, que cuando te metes a eso, que es una, me mandaste ahí una curva muy rara, pero la línea del metro, la verdad, es una obra que podría ser un ejemplo Claro, mundial, así y es. desafortunadamente sí es un ejemplo mundial, pero triste. O sea, Así podríamos haber hecho algo mucho mejor, y no digo de los ingenieros o de quien manejó esto, es una obra que de ingeniería puede tener o tuvo muchas cosas muy interesantes, Sí. y como hubo esos ingredientes de tiempo y presiones de De costos, se fue confundiendo un poco, ¿no? Así es. Entonces son obras en donde podemos mostrar la ingeniería mexicana, y desafortunadamente se descuidan algunas cosas. Definitivo. Sí, y precisamente esa es la responsabilidad de los ingenieros para precisamente pugnar por la calidad, principalmente, ¿no? Sí. Muy bien, mi estimado Francisco Vilas Vázquez del Mercado. Ahora, ¿cómo está la sociedad mexicana de ingenieros administradores en su administración o en su planteamiento a nivel local, Mira, nacional? lo que vamos a proponer el próximo miércoles, lo hemos platicado, es esta sociedad que de alguna manera inició en un año con muchas inquietudes y que fue elaborando muchas cosas interesantes. Queremos de esta situación local realmente impactarlo nacional y tocar el punto internacional sin descuidar el intergremial. Sí. O sea, no podemos trabajar solos, tenemos que pensar en las demás sociedades técnicas que hay, Así los es. colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, los colegios de Ujú. contadores, de administradores, todos los que intervienen, Claro. que puedan apoyar o opinar sobre la administración de proyectos. Entonces, ese queremos hacer un planteamiento muy abierto. Ujú. Por eso en el desayuno del próximo miércoles estoy invitando a muchas multidisciplinario, pues, Muchas especialidades de la ingeniería. especialidades de la ingeniería y de otras áreas, Y otras para que áreas. opinen, porque yo a lo mejor puedo tener una especialidad en algo y otro en otra cosa, otro en otra cosa, ahí podemos sumar, y realmente cuando hablemos de un proyecto integral para México,
podemos avanzar más si hay opiniones de todo y hablando de proyectos integrales, de alguna manera el ingeniero también tiene que estar ya avanzado en diferentes materias, ¿no? Ahorita que leímos tu currículum, pues vimos que tienes, digamos, aspectos técnicos, pero también aspectos legales, que en las cuestiones administrativas son muy importantes. Sí. Mira, yo creo que algunas veces cuando alguien ve que soy ingeniero civil, tengo maestría en ingeniería civil, pero también soy abogado, y que después estudié el doctorado en administración pública, sí, como que, y además no me dedico a la administración pública, sí, claro, privado durante los últimos 40 años de vida es profesional. Pero sí es muy importante porque cuando proponemos algo, afortunadamente, aunque sea una propuesta técnica, tengo de la mano la cuestión legal. Así es. Entonces tengo la oportunidad de ver si lo que estoy proponiendo es lógico, legal, aplicable, viable. Claro. Entonces es una gran ventaja, ¿no? Así es. Obviamente cuando necesitamos algo más profundo, nos vamos con los especialistas en el área. Pero sí abre un panorama muy interesante. Claro. Entonces cuando hablamos de administración pública también puedo ver el panorama, administración pública federal, local, cómo para que mi proyecto que quiero pensar o proponer que es privado, encaja o no encaja y si puede hacerse público. Claro. O cuando viene el público y se tiene que desarrollar por privados, también puedo ver cómo se puede desarrollar, porque sí tengo esa base importante. Y eso queremos manifestarlo y ampliarlo mucho en la sociedad. Sí. Ahora te comento, te decía que quiero también la combinación de la sociedad con el aspecto académico. En la Universidad de Anáhuac, que hacemos igual que las universidades, cada determinados años revisión de los planes de estudios. Nosotros desde el 2008 que hicimos la revisión para el plan 2010, que es el actual, abrimos una materia que se llama gerencia de proyectos. Ya desde entonces habíamos pensado que venía ese futuro y que era muy importante. Entonces ya la Universidad de Anáhuac ya tiene gerencia de proyectos y que combina a todas las ingenierías, pueden tomar cualquier ingeniería, gerencia de proyectos, y ligamos con administración, economía y negocios. Eso es. Entonces eso está muy interesante y ahora que estamos en la nueva revisión para el plan 2016 ya se incluyó nuevamente esto, que se integra un diplomado que se llama habilidades empresariales. Entonces te da una habilidad dentro de todo lo técnico que llevaste, otras materias que tomas adicionales, entonces abre este diplomado que junto con la cédula de ingeniero sale un diploma aparte con habilidades empresariales. Muy interesante. Precisamente tú también eres actualmente director de la Facultad de Ingeniería o de las Ingenierías, ¿verdad? Es coordinador de Ingenierías. El director es Guillermo Ejercicio. Perfecto. Esta coordinación de ingenierías te da pues a ti una visión muy amplia, ¿no? Sí. De lo que se está planteando para la currícula y cómo puede salir un ingeniero en una materia, otro otra materia, porque aunque son ingenierías, tienen diferentes nichos de oportunidad y de trabajo. Así es. Por ejemplo, en la Universidad de Anáhuac, ¿cuántas ingenierías se imparten? 7 ingenierías. 7 ingenierías. Estamos muy completos. ¿Cuáles son? Ingeniería industrial, mecatrónica, Mecatrónica, obviamente civil, biomédica, de sistemas, licenciatura que se abrió el semestre pasado en ambiental, muy bien, ingeniería ambiental. Ahora, de estas ingenierías, ¿todas tienen ya grado de maestría, doctorado o ahorita están en licenciatura? No, tenemos licenciaturas y también hay especialidades, maestrías y doctorado. Ah, correcto. No en todas las ingenierías, sí, claro, pero sí hay especialidades, maestrías y doctorados. Sí, me imaginaría que, por ejemplo, mecatrónica, que es relativamente nueva, está ¿a qué nivel se encuentra? Licenciatura y pueden después tomar alguna maestría que viene de la rama de industriales, pero la pueden tomar los mecatrónicos. Ah, perfecto, muy bien, porque pues ha sido una materia que se ha desarrollado mucho a últimas fechas, ¿verdad? Sí. El mismo tema de la industrialización en el aspecto, digamos, de fabricación de automóviles, autopartes, también la fabricación de partes de avión, en la industria aeronáutica y todo esto, pues se requiere de ingenieros en todas esas ramas. Así es. ¿Verdad? Sí, y ya precisamente en la Facultad de Ingeniería ya se está tomando también la acreditación internacional en diferentes ingenierías, una de ellas es mecatrónica. Eso es, pues muy bien. Ahora, platícanos más de esta,
digamos, integración de industria, escuela, cómo la Universidad de Anáhuac va teniendo esas relaciones con la industria? En la Universidad de Anáhuac tenemos, independientemente de la Facultad de Ingeniería, que tenemos convenios con diferentes empresas, diferentes industrias, diferentes sectores del gobierno también, en toda la universidad hay convenios internacionales y nacionales. Esto es para hacer vinculación con universidades y con empresas. Si algún alumno en cualquier semestre, recomendamos a partir del cuarto semestre, en ingeniería por ejemplo, quiere tomar algunas materias, un semestre completo, en Alemania o en Australia o en Estados Unidos o en Sudamérica, se presenta qué materias quiere tomar, se evalúan, se comparan con las que tenemos en la universidad, y aunque se llamaran diferentes, si los temas son afines, pueden tomarla allá y se les acredita. Muy bien. Sí, precisamente, últimamente el rector nos invitó a formar un comité de internacionalización de la Universidad de Anáhuac, que se va a relanzar y que precisamente va a haber muchos aspectos importantes de internacionalizar la Universidad de Anáhuac. Queremos traer a muchos alumnos del extranjero. Muy bien. Por ahí vi una estadística que a nivel nacional creo que hay 3.400 alumnos extranjeros en México, que no es nada. Claro. Nada. Y queremos tener en la universidad muchos. Vamos a abrirnos a que vengan de toda parte de Europa, de Asia, de Sudamérica, en fin. Porque también esto pues da al final de cuentas abre fuentes de empleo, ¿verdad?, para los mexicanos. Así es. Mira, cuando si tú recuerdas hace un año, mayo, junio, julio, hasta agosto, cuando salieron las reformas, la energética, las importantes, las de comunicaciones, yo creo que a nivel mundial veían a México, todo el mundo estaba viendo a México, volteando a México, con el dinero en la mano, los cheques listos, las maquinarias listas para venir a México. Desafortunadamente pasó lo de septiembre, se combinaron ahí unas cosas que desanimaron un poquito. Yo tengo la ilusión o la creencia de que en este año, este segundo semestre, tiene que mejorar mucho, por lo menos la visión de México, porque yo creo que los cambios que se dieron el año pasado empezarán a dar frutos a lo mejor en 2 o 3 años, porque tenemos que tener la paciencia suficiente para esperarlos. ¿Sí? O sea, yo no puedo pensar, sí, con un poco de conocimiento, que si una ley, como fue tan difícil la reforma energética, se aprobó y cambió la Constitución hace un año, que ya ve resultados. Claro. Aunque vemos que la luz ya bajó y que no sé qué, la verdad los resultados van a salir en 2 o 3 años. Hay que esperarlos. Lo que me da tristeza es que hay muchos mexicanos, sí, y si alguien nos ve aquí, yo les pediría que en la mañana que se levanten, se ponen en el espejo y que digan, ese que está ahí o trabaja para México o en contra de México. No hay otro más que el que está ahí enfrente de mí, es un espejo. Sí. Porque cuando veo en las noticias y me entero en el periódico, veo por ahí estas cosas tristes de alguien destruyendo cosas, sí, quemando cosas, no puede ser. O sea, ese es un extraterrestre que hay que pensar en bueno, se dice mexicano, pero probablemente no tenga bien el concepto de nación, no tenga bien el concepto de nacionalidad, no tenga bien el concepto de que pues todos estamos ahora sí que en este barco llamado México o Estados Unidos mexicanos, como quieran llamarle oficialmente, y pues que la acción diaria y cotidiana de cada uno de nosotros beneficia o perjudica al resto de la comunidad. Y cuando comento esto, algunos a lo mejor me comentan o me dicen que yo a lo mejor le he pasado muy bien y por eso lo veo así, ¿no? La verdad es que a mí también me ha golpeado desde el gobierno, pero ni modo, el gobierno es una parte de México. Claro. Cuando hablamos de México, y ahí están los aspectos que te decía de cuando combino lo técnico con lo de derecho, hablamos de Estado, el Estado es el territorio de la población, el gobierno. O sea, no podemos decir el gobierno es un ente ahí especial, el gobierno es una partecita de nosotros. Así es. Y nosotros o trabajamos a favor de eso, tú acabas de decir, ese mismo barco. Claro. Si todos vamos ahí y 10 van remando y otros haciendo, y uno va haciendo hoyos en el barco, pues mejor agárrale el hoyo y échalo al agua, porque no puede ser que alguien no entienda que vamos en el mismo barco. Tienes razón. En el 2009, cuando vino la crisis mundial, yo en algún momento escribí y por ahí mencioné, es el momento, me imagino que un tren rápido como el japonés o el alemán o el francés, que van a 300 kilómetros por hora, está estacionado. Okay. O nos subimos en ese momento y nos vamos en el tren, o lo perdemos. Ahorita es la oportunidad otra vez. Bajó un poco, le echamos la culpa al dólar y la devaluación del peso,
Pero si uno se puede analizar, y le voy a decir, se devaluó el peso, he hecho un vistazo a las demás monedas, se ha devaluado menos que el euro en los últimos meses. Entonces creemos que el peso el que está débil o no, desafortunadamente a nivel mundial está pegando. Si no está pegando, pues tenemos que aguantar. Y trabajar sobre todo. O sea, más que aguantar, trabajar por México. Sí, efectivamente. Y ahorita que mencionaste el concepto de Estado, precisamente, pues todos estamos inmersos deberíamos estar inmersos en el mismo proyecto. Tanto, bueno, el elemento inerte que es el territorio, pues ahí está, ¿verdad? Pero los dos activos, que son el gobierno y la población, deberían estar trabajando a la mano. Actualmente se ha dado un fenómeno como que hay una, digamos, un sospechosismo mutuo, ¿no? Una desconfianza mutua. El gobierno muchas veces desconfía de la población porque le ha dado muestras de a veces no ser confiable, y también el gobierno no es de mucha confianza a la población por la misma razón. Entonces, mientras no se dé esa sinergia entre estos dos elementos, a veces es muy complicado por caminar. Y yo creo que ahí los profesionistas, como aquí se llama este programa, Profesionistas por el Progreso, por eso presentamos a personas como tú que de alguna manera pues han tenido acceso a la educación superior y posgrados, y podamos de alguna manera tener también opinión en cuanto al quehacer de cada uno de nosotros en bien del progreso de quién, pues del país, ¿no? Ahora, seguramente esto lo has escuchado alguna vez cuando hace algunos años se decía, yo tengo que estudiar para poder llegar a trabajar. Y yo ahora insisto en lo que se decía, hay que trabajar mucho para poder seguir estudiando. Cada vez hay que estudiar más y pensar, me va a ir bien a mí, yo soy una partecita de México, y le va a ir bien a mi entorno familiar, que por cierto, si me permites, quiero saludar a mis hijas, sí, una que está en los Pirineos, que se despertó a las 3 de la mañana para Roxana y Marci, mi nieto, y Charo, que está aquí en México con mis nietos también. Ellas a veces me ven, y mi hijo me decía, oye, pareces ñoño cuando me veía estudiando. Es importante estudiar. Claro. Y estudiar porque necesitas cada vez más tener más elementos para poder hacer las cosas y ayudar a los demás. Eso es lo importante. Tienes que prepararte pensando en cómo vas a ayudar a los demás. En la Universidad de Anáhuac tenemos esta filosofía, y no dudo que en muchas universidades la tengan. En la misma UNAM, que estudié la carrera de Derecho, que creo que me fue muy bien, mis compañeros muy bien, y estudié ya grande, con los compañeros chiquititos, pero muy bien. O sea, yo veía a la gente, chavitos de 18, 20 años, que eran mis compañeros, yo tenía 45 cuando entré, que decía, qué bueno que hay muchachos que tienen estas intenciones, superarse, y superarse por ellos, por su familia y por el país. Efectivamente, mira, quien no se ayuda a sí mismo, no se apoya a sí mismo y resuelve los problemas propios, no puede ayudar a alguien más. Así es. ¿No? Así es. Entonces, ¿Cómo vas a ayudar si no tienes herramientas? ¿No? Si alguien te dice, oye, ¿me puedes abrir un camino? Pues prepárate tú con las herramientas para tener y abrirle ese camino. Así es. Sí, definitivo. Creo que eso es muy importante. Definitivo, ese concepto tendría que permear en la población en general, ¿verdad? Porque si bien hay sectores de la población que tienen esa visión progresista, también hay sectores de la población que tienen la visión de la dádiva, ¿no? Que están esperando se resuelvan todos los problemas sin mover un dedo, y eso en ninguna parte del mundo es posible. No, desafortunadamente creo que México en alguna ocasión acostumbraron a la población a que recibiera cosas. En algunos países, y cuando hablamos aquí en México, es que los países desarrollados, las cuestiones sociales, y hablan de Francia y Estados Unidos, y que hay pagos para el desempleo. Pero todos trabajan mucho. Es otra cosa, sí, tienen que trabajar. Sí, tienen que trabajar. Ahorita que dice trabajar mucho, el esposo de mi cuñada que vive en Francia es francés, y cuando hablamos del trabajo y cuando hacen encuestas, yo veo qué países trabajan más horas, ¿no? Más horas. Entonces él me decía algo que es muy cierto: en México van al trabajo, pero en Francia van a trabajar. Exacto. Que es totalmente diferente. Entonces aquí en México nos encontramos que muchos van y están esperando a qué hora me voy. Le voy a decir, yo voy a trabajar 1 hora, 2 horas o 10 horas,
Pero Pero voy a poner trabajar. todo mi empeño para Así que es. salga un producto. Claro, Lo que sea de producto, lo que Sí, estés sí, haciendo, sí. académico, industrial, lo que sea, que salga un producto. así es. ¿Sí? Sí, definitivo. Efectivamente, ahora bajo ese esquema, podemos hablar del concepto de la administración, porque al final de cuentas, el dirigir un país, administrar un país, tiene que ver mucho con esos conceptos Claro que sí. en los cuales hay ingeniería administradora, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces ahí, ahorita vienen unas elecciones, Sí. que son el próximo domingo, que ojalá, yo he escuchado a muchos detractores de las elecciones, pero bueno, tenemos un nivel de democracia y un gasto para la democracia muy importante, ¿no? Del mismo erario nacional. Entonces, yo les comento a veces, bueno, mira, a ver, si te dan una llave de un carro y prefieres irte caminando a 10 kilómetros, bueno, pues me parece que no es congruente, ¿no? Ya tienes el carro y tienes la llave, pues utilízalo para llegar más rápido a donde quieras llegar. Es el caso de nuestra democracia, ¿verdad? Nuestra democracia nos cuesta mucho a todos, los que pagamos impuestos, y un voto es carísimo desde todo punto de vista. Punto de vista económico, pero probablemente sea más caro desde el punto de vista social y político. Si alguien dice, oye, es que yo no le creo a nadie, creo que nadie se merece mi voto, sí, pero entonces tenemos que pensar que cuando alguien esté gobernando y no estamos de acuerdo con él, pues como que no tenemos derecho a criticar. Bueno, o tenemos derecho a criticar, pero bajo un aspecto en el cual no participamos, ¿verdad? Y acabas de decir algo muy, muy interesante, el costo de la democracia. Sí. Primero, cuando hablamos de democracia también hay que acotarlo, ¿no? Claro. Porque hace algunos años, cuando estaba el presidente Zedillo, me acuerdo que los gringos como que nos calificaron, ellos son los maestros del mundo y los que mandan, ¿no? Son los policías del mundo. Los policías del mundo. Sí. Nos calificaron y dijeron, bueno, tienen poca democracia y el próximo año te califica a ver si subiste un punto, bajaste un punto. No hay que perdernos. Yo creo que si somos congruentes y asentamos bien todo y nos vamos al punto final de la democracia, estoy seguro que México, con todas las broncas que vemos, es más democrático que Estados Unidos. Eso después, claro, sería otro tema para platicar, decir por qué lo digo, ¿no? Sí. Pero el punto importante, yo estaba por ahí preparando un documento que tendría que terminar y prestar en un momento, donde estoy proponiendo un México 12, 18, 24. ¿Y qué es eso? Es olvidarnos de cada 6 años estar cambiando, gastarnos este dineral, ver las tristes campañas. Resultados muy pobres. Y entonces estoy proponiendo, ya pónganse de acuerdo, los 3 grandes y agarren a los otros 7 chiquitos, cada quien acomódeselos como sea, pero ya que gane el grande, y que los demás apoyen a que el mismo grande se siga a la siguiente, y que ya definan que dentro para el 18 ya venga el segundo de los grandes, y para el tercer, el 24, que venga el tercero de los grandes, pero platicado desde antes. Y repartiéndose las secretarías, no para repartirse la lana, la corrupción, para que de alguna manera unos se cuiden a otros. Claro. Es un sueño que a lo mejor dicen, este cuate está loco. Pero si hacemos eso y pensamos 12, 18, 24, y le sumamos todo lo que gastamos en estas campañas, Sí. y decimos, eso que se gasta en las campañas, háganlo en obras de infraestructura, construyan escuelas, carreteras, Mantenimiento de escuelas. mantenimientos, Sí, policía, en fin. Yo creo que podría ser algo interesante. definitivo. Pero no soy político. Bueno, pero yo creo que todos los que de alguna manera podemos tener un poquito clara la situación del país en todos los aspectos, sabemos que hay temas que no están del todo bien manejados, bien administrados, para decirlo en términos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esto nos da como resultado que lo que tú mencionas es un poquito complicado. Yo creo que bajo una democracia muy madura, completamente madura, donde no haya enconos sociales, porque ese es otro problema que tiene el país, ¿no? Sí. Hay enconos sociales y eso no permite siempre, digamos, los
conceptos, los prejuicios, las cuestiones, digamos, que se tratan no con el pensamiento, sino con los órganos, Sí. ¿verdad? Entonces, con el hígado y todo lo demás, pues no dan buenos resultados, pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de una universidad, estamos hablando de una sociedad técnica, estamos hablando de profesionistas, por el Progreso de México, y al final de cuentas piensas que sí el nivel educativo en general del país sí debe de subirse para que todo esto pueda permear. Así es. De otra manera es impermeable, es una sociedad impermeable. Mira, no tenemos que inventar el hilo negro. Claro, En México, como en cualquier parte del mundo, a lo mejor el punto número uno sería educación. así es. Si subimos el nivel de educación, y educación no se sube en un año, No, tiene que ser programas a lo mejor a 50 años para que encontremos es un permanente, es resultado, permanente. subirlo. Así es. Entonces, por eso esto que está pasando a mí como que me molesta, me preocupa, que no se den cuenta. Lo que queremos es mejor educación. Claro. ¿Y quién da la educación? En las escuelas, los maestros. Entonces tenemos que pensar que los maestros tienen que tener la intención de subir niveles de educación. Entonces es un punto que, Es lo lógico. que ahí sería la lógica. Sería la lógica, pero precisamente ahí caímos ayer o antier en una situación ilógica, cuando muy lamentablemente el gobierno federal canceló el tema de la reforma educativa. Sí. Dijo que lo pospuso, pero a la vista de los mexicanos está cancelando una oportunidad que pues, ya había costado mucho tiempo en una discusión muy amplia en lo que es el Congreso de la Unión. Son costos políticos a veces muy importantes y eso nos puede traer retrasos no de meses o años, pueden ser hasta décadas, ¿no? Así es. Y entonces ahí, cuando hay grupos de mexicanos que lo único que les interesa es el coto de poder económico, pues es bien difícil transitar hacia esto que estamos Fíjate, considerando. en este punto te voy a comentar algo que es muy personal, fuera de sociedad, Y fuera de Universidad de Anáhuac. no estamos hablando de política, estamos hablando de administración. En cuestión de administración, el administrador general de este proyecto que es México, Así es. yo creo, lo he visto en los cafés, en la universidad, en las sociedades, lo hemos comentado mucho, la gran mayoría lo apoya. Creo que con el riesgo medido que puede tener, debe tomar medidas fuertes contra estas cosas. Y estoy seguro que la gran mayoría de los mexicanos lo apoyaría. Sí. Estamos hartos de que se vayan las energías por ahí, por lo que tú dices, cotos de poder, peor como le hago, y en lugar de que esta cosa que está bien, pero como yo no la dije, ahora digo que está mal, tenemos que acabar con eso. Y entonces yo creo que el gran administrador de este país podría tomar decisiones fuertes. Esto a lo mejor fue una decisión que tomaron seguramente muy platicada, esperando que hubiera una respuesta positiva, y ya vimos que no fue positiva. Sí. Está bien, qué bueno que dijeron se difiere. Y ¿Para no- qué? Para agregarle algunas cosas. Ok, agreguen las cosas, pero tómenlo otra vez y ya. Y cuando se hable de cuidar las cosas con policías, cuidar las cosas con el ejército, cuidado. Yo me acuerdo que antes el ejército tiene una línea que no te pases porque te paran. Que no se quite eso. O sea, el poder del ejército tiene que seguir muy fuerte. Debemos agradecerle al ejército lo que hace, pero debemos pedirle al administrador que tome acciones fuertes. Bueno, mira, y lo que tú mencionas, ¿verdad? En este tema de administración, en cualquier empresa las decisiones se toman en pro de toda la empresa, no en pro de uno, dos o tres empleados, ¿no? Es lo mismo en el país. A pesar de que se tomó esa decisión de bajarle la presión, ¿no? Como se diría en un tema de guerra, para bajar la distensión, para hacer una distensión en la presión, en la tensión que se está generando, pues toman esa decisión, pero a la vista se tiene que la distensión sigue, y es más, muchas veces hasta se exacerba porque ven debilidad del otro lado. El otro lado no lo toman como prudencia,
se Así toma es. como una debilidad. Así es. Entonces, yo he visto algunos reportajes que en algunas partes de la República los militares están abandonando las instalaciones del Instituto Nacional Electoral con la presión de la sociedad civil. Sí. Eso sí son, desde mi punto de vista, mensajes no del todo buenos. Pero bueno, hablamos un poco de administración pública, ¿verdad? Déjame más tocar el punto de administración. Hablando de administración, en este caso, Sí, uno de los principios de la administración es lo general sobre lo particular. claro. O sea, tú acabas de decir, en una empresa se debe por todos. A uno o dos no les va a gustar, pero ni modo, el bien general, el bien para toda la empresa es este, y yo como administrador tomo la decisión y aplico eso, ¿no? Y mira, y ahorita que estamos hablando de época de elecciones y de democracia y de el concepto de Estado, pues en la democracia ¿quiénes ganan? Las mayorías, ¿no? Entonces todos los que están administrando pues tienen el voto mayoritario, por eso están ahí, que lo ejerzan, así de sencillo. Pero acabas de mencionar algo y te voy a comentar mi punto de vista cuando hablamos de mayorías y quién gana en nuestras cámaras, la Cámara de Sí. Senadores y Cámara de Diputados. ¿Por qué están ahí? Porque la mayoría de su distrito votó por ellos. Así Entonces, es. en principio decís democracia en un librito que dice, pues, la mayoría Ujú. son estos. ¿Dónde se rompe y se vuelve triste el asunto? Cuando esas mayorías, entre comillas, están en el Senado o en la Cámara de Diputados, ya no votan como mayoría, votan como partido. Ujú. Y entonces ya es el partido 1, 2 o 3 que va a ver si sale esta y entonces la presión del partido. Entonces, estos que están ahí por la mayoría del pueblo, de la población, ya no hace son mucho del caso. pueblo, son de su... Ya se traspasaron del otro lado. Democracia no, partidocracia. Y entonces ya Ujú. empezamos con otras cosas raras, que es donde a mí ya no me gusta mucho, Claro. pero tenemos que hacer algo, empezando con educación y luego pensando en México. Así es. Cualquier cosa que hagas, piensa en México. Claro. Si piensas en México, claro, piensas en mí, en mi familia, en México. Así es. Yo creo que con eso podemos lograr mucho. A mí me da mucha, entre coraje y no sé qué, cuando decimos, ¿te acuerdas hace algunos años cuando éramos el país del tercer mundo? Luego países Emergentes. subdesarrollados, y luego países en vías de desarrollo. Y pues, Economías emergentes. ¿por qué no podemos ser país del primer mundo? ¿Por qué no podemos? Claro. Voltea cuando me dicen y ponen con ejemplos, Chile ve cómo está creciendo, y Ecuador qué está haciendo, y Colombia qué está haciendo, y tú ves Costa Rica. Costa Rica qué está haciendo. Tú ves los números Sí. y vete a qué hace Nuevo León, se come a cualquiera de esos países. Así ¿Qué hace el es. DF en relación al PIB? ¿Qué hace el Estado de México? Jalisco, Coahuila, en fin. Tú ves estados que simplemente su producción es Sí. mayor que cualquiera de estos que nos ponen como ejemplo. Así es. Caray, pues hay que trabajar todos juntos por México, ¿no? Y sumar. ¿No? Así es, yo no veo por qué no lo podemos hacer. Sí, como tú dices, un principio de administración y no nos estamos desviando del tema. No, es administración. Desafortunadamente suena política a veces, pero es administración. Es administración al final de cuentas. Sí. Ahora, aparte de la sociedad de ingenieros administradores, tú participas también en otro organismo en el cual yo también estuve participo, que es el Organismo Nacional de la El 11. normalización y la certificación Exacto. en la construcción y en la edificación, Exacto. con doble N y doble C, Exacto. ¿no? El 11. Sí, Que ahí precisamente se cuida mucho la calidad, así es. ¿no? Platícanos un poquito de lo que es el 11. El 11 es un organismo que, como su nombre lo dice, certifica calidad en materiales Ujú. y enfocado a materiales para construcción. Así es. Y normaliza Y también. normaliza. Sí. Y Pero así- normaliza y lo certifica. Y ahorita que hablamos de normaliza, el Ajá. año pasado, por ejemplo, 2014, que cumplió 20 años el 11, se llegó a la norma número 500. Así Ya, que es. logras por el 11. Claro. O sea, es un número muy importante cuando nos enfocamos a normalizar calidad y certificar calidad. Creo que eso es algo muy importante y que desafortunadamente otra vez muchos del sector de la construcción no lo conocen muy bien, no lo aplican muy bien
y aunque la normatividad ahí está, no se aplica. Así es. Y hablando de normatividad, déjame tocar, antes de que se me vaya ahí y luego se acabe el tiempo, la ley de obras públicas, que otra vez administración de obras, hasta la actual pues, la actual que es la del 2000, con algunos cambios que tuvieron, tiene ya una propuesta en esta nueva iniciativa que el presidente presentó en noviembre del año pasado, y los diputados lo pasaron a los senadores, está en discusión con los senadores para ver si hacen algunos ajustitos. Ya ahí se habla de carencia de proyectos. Antes no se hablaba para nada, ahí ya se habla. ¿Le falta? Sí le falta. Y le falta, desde mi punto de vista, le falta mucho a esa ley. O sea, si yo hubiera hecho la ley, yo participé... Le darías más peso a la gerencia de proyectos, participé con el colegio y la Cámara en discusiones para poder presentar esta iniciativa. Pero yo sí le daría más peso a eso y más peso a los pagos. Yo estoy haciendo precisamente la tesis de doctorado en eficiencia de obra pública, porque tenemos que enfocarnos mucho en que haya proyectos ejecutivos reales y pagos rápidos reales. Igual. Porque ahí, si logramos esas dos cosas, las obras caminan, la administración camina y la corrupción se va eliminando. Así es. Bueno, es un buen intento, sí. Que ojalá y se dé, porque la verdad andamos muy mal calificados a nivel internacional y nacional, que es lo más importante en el tema de la corrupción, desafortunadamente. Y bueno, yo creo, volviendo a la administración, y como tú mencionas, un proyecto, hablemos de proyecto desde los estudios preliminares, pasando por anteproyectos, llegando a los proyectos ejecutivos, y después nos vamos a la obra, que la obra ya es otro tema, porque ahí ya viene la ejecución, la supervisión, los peritos que intervienen, bla, 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 la gerencia de proyectos, que es una gran coordinadora. Y entonces, si se tiene, digamos, esto bien planeado, porque eso es lo que pasa también a nivel de administración pública, si no se tiene una planeación de toda esa administración, vista desde el punto de vista global, pues hay muchos imponderables que te sacan de presupuesto, que te sacan de tiempo, que te sacan de calidad, que es lo que en cambio, si tenemos buenos estudios preliminares, un buen anteproyecto, el concepto, el conceptual, llegamos a una calidad importante y detalle del proyecto ejecutivo, pues eso nos da la posibilidad de tener un presupuesto muy controlado, ¿verdad? Con todos los conceptos, que ya no haya sorpresas. Mira, afortunadamente hay mucha gente que está viendo esto, y un ejemplo te voy a poner: participo en el Colegio de Ingenieros, como ya lo dijiste. El 2 de julio va a haber una mesa redonda precisamente a hablar de gerencia de proyectos, para que todos opinen qué se entiende por gerencia de proyectos. Claro. Y entonces se vayan aterrizando los temas, se puede ver esto. Entonces en esta gerencia de proyectos del 2 de julio se van a tomar muchas ideas para después poder presentar. Y luego más adelante, en agosto, tú participas en NUMAI, igual que yo, y en NUMAI viene el Congreso, Congreso Internacional, el 23 al 25 de agosto, donde también parte importante es qué hace la ingeniería por el progreso del mundo, porque no hablamos nada más de México, ¿no? Y ahí también se van a tocar puntos muy importantes sobre sustentabilidad y sobre gerencia de proyectos. Nosotros en la sociedad vamos a tener un tema ahí muy importante de gerencia de proyectos. Y aprovechar. Y luego más adelante, en marzo, también del Congreso del Colegio de Ingenieros Civiles, donde otra vez se van a tocar estos temas y participan muchas sociedades técnicas, muchas cuestiones, muchas universidades, muchas instituciones de educación superior, la sociedad académica, para que todos opinen sobre esto. Entonces, sí hay mucho interés, pero todo ese interés tenemos que como mostrárselo y decir, a ver cómo y darle un cauce, ¿no? Y que el cauce lo tomen y que los administradores, en este caso públicos, tengan mucho más elementos para tomar decisiones, ¿no? Sí, ahorita que lo mencionaste, precisamente el Congreso del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que es uno de los más antiguos del país precisamente, cumple 70 años de haberse fundado, y si hacemos cuentas, estaríamos hablando de que la fundación fue en 1946, cuando la ley de la que conocemos, que es profesiones, que es precisamente la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional,
pues surgió en 1945. Al siguiente año ya se fundó el colegio, fue uno de los más importantes. Y como todos sabemos, se requiere cédula profesional para ejercer la profesión de ingeniero civil. Toda aquella profesión que tenga que ver con la seguridad personal, con la vida, la preservación de la vida, del patrimonio, ¿verdad? Y de la salud, pues tiene que de alguna manera tener una certificación, que es la primera, es la cédula profesional. Pero ahorita que mencionaste la UMAI, pues quiero aprovechar la ocasión para comentar que el lema, como tú bien mencionaste, del Congreso de la UMAI se refiere a que como ahí participan todas las ingenierías, pues toda la sinergia que de suma de esas ingenierías pueden tener una solución. Entonces se define el lema como la ingeniería en la solución global. Quiere decir que no hay reto que no se pueda solucionar con una ingeniería bien administrada, bien planeada y bien aplicada. Y todas, digamos, trabajando para un mismo proyecto, ¿no? Sí. Y también es muy tradicional ya el Congreso del Colegio de Ingenieros Civiles. Las dos se llevarán en el World Trade Center también. Y bueno, pues todos los ingenieros, en este caso, pues están invitados a participar. Sí. Y ya más cercanos a ellos ya les daremos más detalles sobre las cuestiones técnicas, las cuestiones académicas, gremiales que se están presentando. De hecho, previo al Congreso Nacional de Ingeniería Civil, del Colegio de Ingenieros Civiles, viene el encuentro académico, donde precisamente se está participando ya con diferentes universidades para poder tener la relación de la empresa, la industria con la universidad y poder llevar resultados a este Congreso. Definitivo. Ahora, los congresos como tal son muy importantes, se reúnen personajes muy conocedores del área que trabajan, ¿no? Del área que administran, tienen un amplio conocimiento de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Es una gran oportunidad para todos, hablando, como mencionábamos, de autopreparación, el ir a escuchar, porque en 2-3 días puedes tener más información que si llevas un semestre de las diferentes materias, ¿verdad? Sí. Y son, digamos, datos duros que en un momento dado te permiten tener el pulso de lo que está sucediendo desde el punto de vista técnico, económico, social, político, porque todos los proyectos de infraestructura, todas las obras que son para el servicio del país tienen que ver con todas estas instancias. Como dices tú, en los congresos, los especialistas que van a hablar de su tema hablan de realidades. Así es. En la universidad a lo mejor les damos temas, les damos un panorama de dónde están y qué se ve, pero en esos congresos el especialista, el que está viviendo, el administrador, habla de esa realidad. ¿Qué está pasando con esa idea que viste en la universidad al aplicarla ya en la realidad? Con una teoría que puede quedar en la universidad, ¿verdad? Así ya es algo aplicado a un proyecto tangible. Así es. ¿No es así? Así es. Ahora, esto nos da una idea de la amplitud por los temas diversos que tocamos, que parecía ser que los tíos en política, en cuestiones sociales, cuestiones económicas, pero todo eso tiene que ver con la administración, al final de cuentas, ¿no? Todos estos aspectos son los que precisamente se controlan desde el punto de vista administrativo. Si descuidas algún aspecto de estos, tu proyecto puede no caminar como estás deseando. Así es. Comenté hace un rato el aspecto social. Así es. Cualquier proyecto, obra de infraestructura, cualquier otro proyecto, si no tocas el aspecto social, estás perdido. Si no tocas el económico, estás perdido. Si no tocas el político, estás perdido. Tienes que tocar todos los aspectos para poder solucionarlos o encontrar diversas posibilidades de solución en cada uno. En muchos de los casos, el hacer físicamente o técnicamente una obra es lo más sencillo. A veces lo más difícil es lo social, lo económico, lo político, y un ingrediente más que lamentablemente se está dando en el país, la inseguridad. Sí. ¿No? Ahorita que tocas inseguridad, yo quiero transmitir una idea cuando hablamos
vemos muchos grupos que dicen paz, ya queremos paz. Yo no estoy de acuerdo con eso. En México no necesitamos paz, no estamos en guerra, necesitamos tranquilidad. A lo mejor alguien interpreta la paz como tranquilidad, yo interpreto totalmente diferente. Claro. Entonces cuando decimos paz y llega ese mensaje al otro lado del mundo, y luego ven a 2, 3 corriendo con... Estamos en guerra. Estamos en guerra. No, en México no estamos en guerra. Uh-huh. Necesitamos tranquilidad para que yo pueda salir a la calle y que no me roben el reloj, que no me roben la cartera y que no maten a un lado a alguien y que no haya una balacera. Y que tu obra y tranquilidad. no te van a Y extorsionar. que mi obra no me extorsione. O en tu Así es. despacho. Pero en eso tu es oficina. tranquilidad, no Así necesito es. paz. Así es. Sí, nada más quería hacer ese Claro, comentario porque... y volvemos a lo mismo, el responsable de otorgar eso a la población, uno de sus principales es la seguridad, Así es. ¿no? Entonces la administración tiene que yo creo, tener una reingeniería, para hablar en términos Sí. ingenieriles, una reingeniería de esta administración. Tú hace rato mencionabas y mencionábamos referente a la certificación, una norma y una certificación, porque las certificaciones se hacen bajo una norma. Para que la reingeniería en la administración pública se pueda dar, ¿no consideras que a lo mejor quienes están ejerciendo esa administración deberían tener una certificación con base a una norma, o los candidatos a llegar a esa administración? Sí, eso le hemos hablado muchas veces. Alguien que va a administrar algo debe estar certificado, tener conocimientos suficientes para poder En administrar cualquier eso. empleo que vayas, te hacen una entrevista, te dicen, a ver, usted es capaz de hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto, lo acepto. ¿No es capaz? Así es. ¿No? Y eso no descarta que sea un muy buen administrador y certificado administrador, y puede apoyarse de muchos especialistas. Obvio. ¿Sí? Sí. Pero sí es importante que haya esa certificación. Yo en alguna ocasión que participé me invitaron a revisar la ley de obras públicas del DF, y cuando estábamos leyendo, yo les dije, a ver, primero, esta como la federal, yo recomendaría que al que la vaya a aplicar, y el administrador que la vaya a aplicar, con un cautín le graben aquí artículo 134, Uh-huh. y que lo vea, y que se lo grabe, Se lo sepa de memoria. y que se lo sepa de memoria, porque eso viene de la Constitución. La Constitución es nuestro órgano máximo, nuestro... No hay otra ley que máxima. esté sobre esa. Y entonces, si uno dice, debe ser con eficiencia, con eficacia, con honradez, y entonces uno va al director, al diccionario, y dice, ¿qué significa eso? Y se acuerda qué significa, ya es bueno, ¿no? Claro. Yo creo que sería muy interesante, y sí, pedir para algunos cargos, si no es que para todos, certificación en el tema. Definitivo. Muy bien, pues mi señor Francisco, ya llegamos al término rápidamente de este programa de Procedimientos Progreso con el tema de Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, que como vimos es muy amplia, tocamos temas muy diversos, pero que de alguna manera nos deben dar una idea de que la administración puede ser tan pequeña o tan grande como sea el proyecto. Y entonces debemos estar preparados para esa administración. Pues muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. Y los esperamos para el próximo miércoles de 8 a 9 en este mismo canal, astl.tv, para tocar otro tema de gran interés para ustedes. Pues muchas gracias. Mateo, Franco, Marci. Muchas gracias. Un saludo a la familia aquí de mi amigo Francisco Islas Vázquez del Mercado, a la familia Islas Vázquez del Y a Mercado. mi esposa que está por allá sufriendo en París también. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Y hasta la vista. Nos vemos.